noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Continuamos haciendo un análisis de este 2024. Hoy nos toca desplazarnos hasta Pontedeume, nos acompaña su alcalde y también, recuerden, secretario general del Partido Socialista en A Coruña. Estoy hablando de Bernardo Fernández Piñeiro, que tenemos hoy el placer de tenerle esta noche. Muy buenas noches Muy y buenas gracias noches por venir. a vosotros. ¿Qué balance hace a grandes rasgos? Posteriormente iremos tratando diferentes temas a lo largo de este año, de este 2024 en Pontedeume. Bueno, yo creo que ha sido un año positivo de consolidar proyectos que teníamos ya iniciados, ¿no?, y avanzados. Algunos de ellos se están ejecutando, de hecho, estos mismos días. Hace poco más de una semana que empezábamos las obras de ese aparcamiento en pleno casco histórico, en la Rúa Empedrado, que nos va a permitir vaciar por fin de coches después de casi 2 décadas la plaza de San Roque, la plaza de la Calzada, que es una de las plazas más hermosas de Pontedeume, y recuperar ese espacio para los vecinos y vecinas. Y bueno, hay otra serie de proyectos que fuimos ejecutando a lo largo de estos últimos meses del año, que habían quedado pendientes de 2023, y otros que se financiaban con remanentes de tesorería, pues bueno, que son remanentes fruto de que la gestión económica ha sido la adecuada y que nos han permitido realizar inversiones que son pues necesarias e importantes para el municipio, ¿no? Y además también estamos tramitando estos últimos días del año. Ayer nos hacían algunos trámites de sus expedientes, la adquisición de distintas propiedades, terrenos para el municipio, tanto para ampliar una zona de aparcamiento en la antigua escuela unitaria de Centroña, como ese esqueleto que tenemos en Rúa do Picho, un edificio que lleva casi 5 décadas sin terminar, afeando la imagen y el skyline, si se puede decir, de Pontedeume, que además conlleva la adquisición de una finca de otros 5.000 metros cuadrados al lado, que va a permitir hacer una especie de parque con unos huertos urbanos. Es decir, bueno, proyectos que teníamos ya, como digo, muy avanzados y que están ejecutándose o bien ya finalizándose entre este mes y el primer mes del próximo año 2025. Por tanto, ha sido un año, yo creo que fructífero. Un año en el que hemos iniciado también trámites como el de la ampliación del polígono Vidreiro, que bueno, pues hemos lógicamente tenido que mantener muchas conversaciones con distintas administraciones, y por lo tanto vamos avanzando, y el año además en el que recientemente hemos aprobado esa modificación puntual que va a permitir la ampliación de la planta de leche celta, que sabéis que es la principal industria que tenemos en Pontedeume, una de las 50 industrias que más facturan en Galicia y que genera empleo y riqueza, ya no solo en nuestro municipio, sino en la comarca. Actualmente hay unas 200 y pico personas que trabajan en la empresa, y que lógicamente con esa ampliación, que casi podrá duplicar la capacidad de la planta, pues va a haber una generación de empleo importante y sobre todo que garantiza la continuidad de esa actividad industrial y económica en nuestro municipio. Cuanto más empleo se quede, venga y no se vaya, es lo importante. Decisiones como esta del Plan General de Ordenación Municipal. Otra de las medidas que han llevado a cabo, centrándonos en el mes de noviembre, es la aprobación de esos presupuestos de cara a 2025. Son pocos los ayuntamientos que tienen ya esos presupuestos, unos presupuestos que señalan son los más altos de la historia del ayuntamiento. Sí, realmente son los más altos. Es verdad que el incremento de los costes de las materias primas, de los servicios, de la construcción, bueno, pues se come en gran parte de ese incremento, porque todos sabemos que la energía eléctrica, aunque ahora está estabilizada, pero no es la que teníamos en precios de prepandemia. La construcción se ha incrementado aproximadamente un 30% los costes. Cualquier obra que antes estaba en torno a los 100.000, ya sabes que va a sentar en los torno a los 130, 140.000 euros, por lo tanto hacía falta hacer un esfuerzo para poder mantener, ¿no?, el nivel de gasto que venimos desarrollando a lo largo de estos años. Pero sí que es verdad que la parte más importante de ese presupuesto, la que se va a comer un porcentaje muy elevado de ese incremento, es la parte social. Dedicamos muchos más recursos a la atención a dependientes, a SAF, a ese servicio, que es verdad que es una competencia impropia que estamos asumiendo los ayuntamientos y que tendría que financiar la Xunta de Galicia y el Estado, pero que desde hace años pues vemos como todos esos incrementos que se han dado de forma exponencial, porque es un servicio que lógicamente pues ha mejorado las condiciones laborales y los derechos de las trabajadoras, que son la mayoría mujeres que lo desarrollan, y por lo tanto esa parte es positiva, pero eso ha conllevado un incremento de los costes que yo recuerdo cuando llegué al ayuntamiento en el año 2015 a la alcaldía, pagábamos 12 euros la hora. Estamos pagando ahora la media de los municipios entre 18 y 23. La Xunta nos aporta con el Estado conjuntamente 12 euros hora y el resto lo estamos asumiendo los ayuntamientos. Puedes hacerte una idea, en un ayuntamiento como el nuestro, que tenemos en torno a unas 47.000 horas, estamos hablando de casi medio millón de euros que aporta al municipio de recursos propios que no tendría por qué aportar, porque la competencia, como digo, es estatal y autonómica.
Eso es uno de los grandes retos que tenemos para esta legislatura desde el municipalismo y que algunos y muchos compañeros, y entre los que yo me encuentro, llevamos demandando ya muchos años y que en el Congreso Federal que celebramos en Sevilla tratamos, ¿no? Una de las principales enmiendas que presentamos como agrupación provincial fue precisamente la financiación local, ¿no? Pero bueno, después si quieres que vamos a hablar un poco de ese tema, hablaremos de ello. Y por lo tanto, es importante que nos sentemos para mejorar esa situación y que los recursos que tenemos los ayuntamientos para garantizar la prestación de nuestros servicios, de las demandas de nuestros vecinos y vecinas, en lo que a nuestras competencias se refiere, pues no se vayan a sufragar aquello que tendrían que pagar las administraciones. Por otro lado, un capítulo importante es el de inversiones. ¿Qué grandes inversiones, remodelaciones, obras se contemplan? Bueno, quizá la principal sea la reforma de esa piscina municipal que sabemos ya unos años con una situación de deterioro importante. Es verdad que había un contrato de concesión que sabéis que es un modelo que en la actualidad ya no se utiliza mucho porque al final era un poco como ir exprimiendo la naranja hasta que quedaba sin nada y los últimos años pues prácticamente no había mantenimiento ni inversión. Por lo tanto, ahí se va a optar por un nuevo modelo de contrato diferente, una prestación de servicios. Por lo tanto, el ayuntamiento al final va a ser el garante de que se realice ese mantenimiento y de que lógicamente se lleven a cabo todas las acciones que sean necesarias para la mejora de esa instalación y para su mantenimiento, como digo, y lógicamente sí que hace falta una inversión considerable para que esa piscina vuelva a ser lo que fue y lógicamente para que cubra, que es lo más importante, las necesidades que demandan los usuarios, que es verdad que tiene un número importante de usuarios y usuarias, a pesar de que en la pandemia hubo un bajón pues considerable, como es lógico en este tipo de instalaciones, pero queremos aprovechar estas obras y la segunda fase, esta primera fase son unos 300.000 y habrá otra segunda de otros 300, para que pues sea más atractiva todavía, para que podamos ofertar mejores servicios y unas instalaciones pues más modernas y adecuadas. En estos últimos días del año, hace apenas una semana, se instalaron ya nuevas máquinas en el gimnasio que fueron adquiridas por el ayuntamiento y ahora, a lo largo del primer trimestre del año que viene, contamos poder ya cerrar ese expediente y a partir de ese primer trimestre iniciar esas obras. Si hablamos de presupuestos, también me gustaría preguntarle por los de la Xunta, en los que ha sido bastante crítico. Bueno, soy bastante crítico porque estos días que hablamos mucho y se escucha hablar desde hace semanas ya de financiación autonómica, los presidentes autonómicos, que escuchamos al señor Rueda hablar de que él no va a permitir en ningún caso un reparto de fondos injustos, ¿no? Escuchamos hablar del cupo catalán, pues claro, a mí me gustaría que habláramos del cupo popular, que es el que llevamos padeciendo en Galicia, los municipios que no somos del Partido Popular desde hace muchísimos años. Es decir, a mí me encanta escuchar al señor Rueda decir que no va a permitir un reparto de fondos injustos cuando él, en Galicia, es lo que hace. Y es lo que hace el señor Feijóo. Es decir, alguien se puede imaginar a Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, con Illa, presidente de Cataluña, Mazón de Valencia, Ayuso de Madrid y Rueda compitiendo entre ellos en subvenciones de concurrencia competitiva, es decir, a ver quién llega antes, que van por orden de salida, para conseguir recursos para nuestra autonomía. Es impensable, es absurdo. Bueno, pues eso es lo que hace la Xunta de Galicia con los ayuntamientos. Tiene un fondo de cooperación local que reparte menos recursos entre todos los ayuntamientos de Galicia que los que reparte la Diputación de A Coruña entre los 93 ayuntamientos de esta provincia. Es un dato bastante relevante, con criterio objetivo. Todo lo demás son subvenciones, muchas de ellas nominativas, que no conocemos cuál es la motivación, que siempre caen, o en el 90% de los casos, así lo tenemos comprobado, en ayuntamientos del Partido Popular, cuando el Partido Popular no gobierna el 90% de los ayuntamientos de Galicia, y luego otras de concurrencia no competitiva, por orden de llegada, que además se convocan a las 12 de la noche. Es absurdo, ¿cómo puede sacar una convocatoria de subvenciones a las 12 de la noche cuando una administración está cerrada? Bueno, pues eso está pensado para que lleguen primero los que ya tuvieron información con antelación a esa convocatoria y se está comprobando que más del 90% de subvenciones caen siempre en ayuntamientos del Partido Popular. No sabemos, por ejemplo, cuál es el plan estratégico de carreteras que tiene la Xunta, porque no existe. No sabemos cómo se priorizan las inversiones en carreteras. Mi municipio tiene carreteras autonómicas que están en una situación deplorable. Llevamos años solicitando la construcción de aceras en la carretera dos Loureiros, en Andrade, una carretera que está colmatada, con mucha vivienda, que tiene además una sala de fiestas a la que acuden entre 500 y 800 personas muchos fines de semana. No tenemos ningún tipo de respuesta. Sin embargo, luego vemos como en carreteras de ayuntamientos donde gobierna el Partido Popular, que son titularidad de la Xunta,
se hacen aceras en zonas en las que van la mitad por el medio del monte. Si hablamos de carreteras, presentaba el delegado del Gobierno el proyecto para la construcción de una senda en la carretera N651 a su paso por el núcleo de Campolongo. Sí, ese es un proyecto en el que estamos trabajando con el Ministerio de Fomento para cumplir una demanda histórica de los vecinos y las vecinas de Campolongo, y yo creo que del conjunto de los vecinos de Pontedeume, ¿no? Que es dotar esa zona de más seguridad para los peatones, humanizarla, porque a día de hoy es una carretera nacional sin más, en la que además a lo largo de los últimos años y tras las sucesivas reparaciones se ha ido echando capa de aglomerado sobre capa de aglomerado sobre capa de aglomerado, con lo cual las viviendas ya han quedado muy bajas con respecto a la rasante de la carretera, eso provoca problemas con el agua, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, se trata de la idea inicial que teníamos de poder humanizar un poco aquella zona que ahora el plan general ya la cataloga como un urbano consolidado y por lo tanto hacer una especie de boulevard, de avenida, que garantice la seguridad de los peatones, que garantice lógicamente también pues que aquello sea, como digo, más humano, más accesible, más cómodo y que además yo creo que gane valor, ¿no? Porque no es lo mismo que tu vivienda esté pegada a una nacional donde pasan vehículos constantemente, que tengas unas aceras amplias delante. Bueno, yo creo que eso la zona gana y es una zona de esparcimiento y de expansión de Pontedeume. Hay mucha vivienda que está en venta y otras incluso que están sin terminar. Yo creo, por lo tanto, que sería positivo y que ayudaría a que se fije población en esa zona, en el municipio en el que necesitamos vivienda nueva, ¿no? Que es verdad que tenemos una orografía muy compleja, por eso es que Pontedeume prácticamente es todo cuesta arriba o cuesta abajo, depende de cómo lo miremos, pero a la hora de urbanizar tiene unos costes elevados que nos complica un poco la cosa. Por lo tanto, es en la zona de crecimiento lógico de Pontedeume. Si hablamos de obra, le tengo que preguntar por esas obras del puente de piedra. De hecho, daban a conocer pues hace unas semanas que reclamaba una reunión urgente con la demarcación de carreteras del Estado en Galicia porque había habido unas retenciones y no se habían llevado a cabo unas medidas que habían Sí, la quedado verdad con es que estábamos ordenación del bastante enfadados, hay que reconocerlo, porque efectivamente nosotros tuvimos, previo al inicio de las obras, a las obras cuando se iniciaron inicialmente, valga la redundancia, una reunión con la policía local, con los técnicos de la empresa, etcétera. Bueno, pues porque la policía local al final es la que está todos los días allí, controla mejor cómo son los flujos de tráfico y la situación, ¿no?, derivada cuando pueda haber retenciones, ¿no? Se llegó a una serie de acuerdos en los que había que tener señaleros en el puente, en la rotonda de entrada a Ponteume, pero también en la rotonda de la gasolinera, porque ahí desemboca esa carretera autonómica que conecta Ponteume con Monfero, con Irixoa, con una parte de Vilar Mayor, con Aranga, etcétera. Y lógicamente eso, durante los 2 primeros días, los tramos de corte en el puente eran pequeños y por lo tanto las retenciones eran mínimas. Lo contabilizó la policía, máximo 6 minutos. Pero es que el tercer día se hizo un corte amplísimo, con el que nadie contaba, porque aparte nos informó, y hubo retenciones pues, de 25, de 30 minutos. Ya no solo es lo que generas con esa retención de incomodidad, todos sabemos que las obras generan incomodidades, todos sabemos que las obras en las carreteras generan retenciones, pero es que hay que tener en cuenta que esa carretera es la que, digamos, se utiliza para distribuir todo el tráfico del casco urbano de Pontedeume. Por lo tanto, si tú no pones señaleros en la rotonda de la gasolinera y esa rotonda colapsa, colapsa toda la carretera nacional y todas las calles de Pontedeume que al final desembocan en esa carretera quedan colapsadas. En una situación de emergencia en la que una ambulancia tiene que pasar por la avenida Ricardo Sánchez o por el puente, no hay problema, los coches apartan porque hay espacio y pueden pasar, pero en el casco histórico no. Por tanto, ya no es solo un tema de las molestias que genera la retención, que también, sino es un tema de seguridad. Y por tanto, de ahí nació esa solicitud de reunión urgente que vamos a tener la próxima semana, casi con total seguridad, para trasladar primero nuestro malestar, porque no se haya cumplido aquello que acordamos y que es fruto de la experiencia, y segundo, para que de una vez por todas vamos a fijar ya que se calendaricen los trabajos y también que se pueda reestructurar, si fuera necesario, esa obra, tanto en plazos como en el sistema de ejecución, para evitar que podamos tener situaciones que superen esa media hora, como ocurrió la primera vez que se iniciaron los trabajos, con caravanas de hasta 45 minutos, porque es un ayuntamiento más que vive del sector servicios, y por lo tanto no nos podemos ver afectados por esa situación en la economía local. Es algo que nos preocupa y por lo que vamos a luchar, lógicamente, hasta donde haga falta y con quien haga falta. ¿Cuándo se prevé que finalicen esas obras y ahora con estas fechas navideñas hay parones de las obras? Sí, ahora pararon desde el día 20 hasta después de Reyes, que se retomarán nuevamente los trabajos, estuvieron haciendo catas en el puente hasta esta fecha, y la idea es que terminen, pues digamos, sería todo el 2025 y parte del 2026. Vamos a ver si antes del verano o
habría que suspenderlas hasta después del verano del 26. Como ya se dice. Nunca sabéis que en cualquier obra, y más en una obra de esta enjundia y de ese tamaño, en un puente Decir algo histórico, ahora, sí. es difícil. Yo entiendo que el propio Ministerio, aunque tiene unos plazos de ejecución que están marcados, tampoco se aventura a poner una fecha porque puede surgir cualquier tipo de circunstancia. Tanto que si la climatología ayuda, pues que se reduzcan plazos, como si la climatología es súper adversa, que puede pasar, que tenga un invierno con muchos temporales, que se puedan retrasar. Por lo tanto, no es tanto cuándo vaya a acabar, que también, sino que el desarrollo de la obra nos permita mantener cierta normalidad dentro de que tenemos que asumir que puede haber 5, 6, 10 minutos en el peor de los casos de retención. Bueno, a ver, cualquier persona que trabaje en Coruña y vaya desde Ferrol o cualquier municipio alrededor, sabe que tú en Alfonso Molina, cuando entras o cuando sales, tienes retenciones todos los días y no pasa nada. Pero bueno, eso permite que uno pueda adaptar sus horarios. Lo que no puede es pues, tardar 40 minutos, media hora, porque eso es una auténtica locura. De otra obra me gustaría preguntarle esa transformación del hospitalillo, el antiguo hospitalillo de Pontedeume, a ese nuevo albergue municipal. Bueno, pues una obra que ya está en ejecución, están avanzando esos trabajos, estamos incluso estudiando con la Diputación y con la empresa ya aprovechar para hacer esa segunda fase que contemplaba un segundo piso. No hay que elevar la cubierta porque tiene unos pisos muy elevados y aparte se va a recuperar la cota inicial del edificio que se había elevado en los años 60 y 70. Entonces, bueno, yo creo que va a ser una obra que va primero, a dar un servicio importante al incremento de esos peregrinos que tenemos en Pontedeume, un lugar emblemático al lado de la iglesia, en el propio atrio, en el propio trazado del camino y en un edificio histórico, además mandado construir en el siglo XVIII por un arzobispo que era de Pontedeume, el arzobispo Rajoy, que sabemos que tanta impronta tiene Santiago con ese palacio que se encuentra enfrente a la catedral. Por lo tanto, digamos que es un proyecto muy completo desde el punto de vista cultural, histórico y del servicio que se va a prestar y que nos permite recuperar un edificio que estaba en ruinas, además afeando, bueno, pues esa zona tan hermosa, ¿no?, de la iglesia de Santiago de Pontedeume, construida también por orden, la que conocemos en la actualidad del arzobispo Rajoy, o mejor dicho, reformada o remodelada, ¿no? Yo creo que bueno, pues una apuesta importante por ese sector turístico que en Pontedeume está en alza en los últimos años, con un incremento, como tengo comentado en otras ocasiones, de un 30% exponencial de peregrinos con respecto al año anterior, de un año para otro, y este año mismamente, sin ir más lejos, en octubre, cuando estuvimos en Durham poniendo ese primer mojón del camino con la representante del rey de Inglaterra y en mi caso, en mi condición de presidente de esa asociación de ayuntamientos del Camino Inglés, ese día habían ya transitado por el Camino Inglés 28.400 peregrinos. Cuando llegamos a la alcaldía en el 15 habían sido 3.700, con lo cual podéis hacer una idea en 9 años cómo se ha, pues digamos, incrementado exponencialmente con las consecuencias de carácter económico que se tiene para los municipios por los que discurre. A colación de esta cuestión con respecto al turismo en el municipio, ¿cómo se encuentra? Señalaban que el primer semestre había habido un repunte con respecto a Sí. el hecho de que haya ido la cantante Che, ¿no?, haya puesto esa foto diciendo este es uno de los rincones más especiales y bonitos, ¿también ha ayudado a ese aumento de turistas? Sí, yo creo que al final son muchos. Recientemente había estado también Carlos Herrera haciendo el camino, uno de los hermanos Rivera, no recuerdo cuál de ellos, torero, la Echeverría, la exmujer de David Bustamante, es decir, son muchos. Los famosos James Rhodes, que sabes que es un enamorado de Pontedeume, que cada vez que tiene ocasión, pues lo ensalza, ¿no?, en sus redes, que llegan a miles y miles de personas, y por lo tanto es verdad que somos un municipio que engloba en sí muchas potencialidades desde el punto de vista turístico. Tenemos playa, tenemos ría, tenemos casco histórico, tenemos un castillo, tenemos un parque natural que es el Bosque Atlántico más grande de Europa y por lo tanto como producto turístico, si se le puede llamar así, es de los más completos que hay en Galicia, ¿no? Y por lo tanto sí que estamos haciendo un esfuerzo. Ahora vamos a intentar en este año que entra poder sacar ya adelante por fin esa idea en la que llevamos trabajando mucho tiempo, que es sacar varias lonjas, varias naves de las lonjas de Rajoy para que se puedan montar locales de restauración, que es digamos ahora el déficit que vemos para poder dar servicio al número de turistas que tenemos en restauración y lógicamente pues aprovechar para todos los que nos escuchan, pues que sepan que van a tener una oportunidad de inversión en Pontedeume en unos meses que es muy importante y en un sector en el que ahora mismo está en alza y con un incremento en el número de visitantes y de potenciales clientes muy muy elevado, porque aparte los estudios que hemos desarrollado de Diputación en colaboración con la Universidad de A Coruña, pues al final lo que demuestran es que el poder adquisitivo de la mayoría o de una parte importante de esos peregrinos del Camino Inglés es muy elevado con respecto al del Camino francés. El último año las nacionalidades donde más se ha incrementado es la inglesa,
canadienses y estadounidenses, Ujú. que tienen un poder adquisitivo importante, que es gente que gasta más en dormir, que gasta más en comer y que por lo tanto, pues al final la repercusión económica que tiene es mucho más elevada que lo que pueda ser pues, el típico peregrino más de mochila, ¿no? Ujú. Que era un poco lo que, digamos, caracteriza un poco más al francés. Cambiamos de asunto, hablamos de sanidad, porque este 2024 también ha estado caracterizado en Pontedeume por la apertura de esa nueva sala de radiología del municipio. Pues sí, es una demanda también histórica en la que llevamos trabajando muchísimos años, que me consta que gobiernos anteriores también reclamaron y que finalmente pues, se hizo ya realidad, ¿no? Que podamos tener ese servicio de radiología para que la gente no tenga que desplazarse pues, hasta Ferrol o a Coruña para poder tener ese servicio, ¿no? Y por lo tanto, para nosotros es muy importante haber conseguido ese hito por parte del área sanitaria Ferrolterra. Quiero además desde aquí reconocer el trabajo, el empuje y, bueno, pues digamos la decisión clara de apostar por el servicio que tuvo el anterior gerente Ángel Facio. Desde aquí, aparte, le mando un abrazo porque es un mes de pro y además una persona a la que le tengo gran aprecio y que en gran medida tengo que conocer que esa sala de radiología pues es realidad gracias al empeño que él puso en que fuera así. Por lo tanto, es justo reconocérselo y también, lógicamente, agradecerse a la Consejería de Sanidad y a la Xunta de Galicia, porque cuando hacen las cosas mal hay que decirlo, pero cuando se hacen bien también hay que reconocerlo, hay que ser honestos, ¿no? Por tanto, en este caso, para nosotros es importante que por fin contemos con ese servicio y que hayamos cumplido con esa demanda histórica. Por otro lado, nos centramos ahora en un aspecto judicial. Ha sido condenado por el momento por un delito de lesiones leves contra una hostelera de la villa. Señalaba usted que presentará un recurso de apelación ante la audiencia provincial. ¿Cómo se encuentra esta situación? Bueno, pues a ver, yo me encuentro con la tranquilidad que tiene el que sabe que es inocente, ¿no? Y el que además hay numerosos testigos que lo pueden acreditar. Y por lo tanto yo, a pesar de que, lógicamente, acato la sentencia, pero no la comparto en absoluto porque no es justa, porque se ha dado por verídicos, ¿no? O veraces, unos hechos que no lo son. Yo en ningún momento agredí a esa persona, no llegué a empujar en ningún momento. Como digo, hay numerosos testigos que lo pueden acreditar y espero que, lógicamente, en la audiencia pues haga justicia, porque a pesar de este revés con el que no contaban ni yo ni mis abogados, teniendo en cuenta pues las pruebas y los testigos que podíamos aportar, pues sigo confiando en la justicia. Por lo tanto, confío en que la audiencia provincial, pues bueno, pues ese recurso que vamos a presentar prospere, y si no, llegaremos hasta donde haga falta. Yo lógicamente lo que tengo claro es que no voy digamos, bueno, pues a quedarme de brazos cruzados cuando se me acusa de algo que yo no he hecho. Yo jamás empujé a esa persona y no le causé ningún tipo de lesión, y lo dije, y lo digo, y lo mantengo, y lo diré a donde haga falta, y llegaré hasta donde haga falta para demostrar mi inocencia. Eso lo tengo muy claro, y lógicamente pues mis abogados también. Cambiamos radicalmente de aspecto para hablar de las Navidades, porque creo que en Pontedeume tenéis un programa navideño con un sinfín de actividades. El viernes pasado había esa apertura del poblado navideño, entre ellas. ¿Cómo se presentan estas Navidades, por tanto? Pues bien, hoy Papá Noel estará en ese poblado navideño que inauguramos la semana pasada con sus elfos, para recibir a todos los niños, para recoger sus cartas y sus peticiones. Y es verdad que hay muchas actividades, una parte de ellas promovidas por el propio ayuntamiento y otras también gracias a un tejido asociativo a nivel cultural que es muy potente. Yo lo digo siempre y se puede comparar, es un hecho objetivo que Ponteme quizás sea uno o el ayuntamiento de esta comarca que tiene un tejido también deportivo, pero cultural, en este caso el que estamos hablando, más amplio. Tenemos muchísimas entidades que trabajan para fomentar la cultura en distintos ámbitos y que eso al final pues también repercute en esa programación, ¿no? Y por tanto aquí también quiero agradecerles y reconocer ese trabajo que hacen, además pues totalmente altruista, ¿no? Para que nuestro ayuntamiento pues sea una cabecera de comarca desde el punto de vista cultural, y eso nos permite tener una programación a lo largo de todas estas Navidades, pero también a lo largo de todo el año, muy amplia y para todos los públicos. Va a haber conciertos, va a haber pues esa inauguración del poblado, tenemos proyecciones de cine, teatro, música en la calle. Por tanto, bueno, pues hay un sinfín de actividades que desde aquí también invito a todos aquellos y aquellas que nos ven a que se acerquen a Ponteume estos días, porque aparte que está muy bonito con la iluminación navideña, ven un comercio que le podrá satisfacer todas sus necesidades en estos días, pero que también además tiene un montón de actividades, con lo cual la visita va a ser completa. Para finalizar ya, como secretario general del Partido Socialista en A Coruña, ¿qué retos se proponen desde el partido de cara a 2025? Bueno, pues entre ellos está este del que hablamos ahora, de la financiación local. Está muy bien que se hable de financiación autonómica, pero llevamos muchos años reclamando una financiación justa para los ayuntamientos.
un alcalde, perdón, o una alcaldesa no puede ser un mendigo, no puede ser alguien que tenga que andar por las instituciones mendigando dinero para garantizar recursos a sus vecinos. Del mismo modo que se pacta y se exige un sistema de reparto justo con las autonomías en el que todas ellas conocen cómo se va a repartir esos fondos, cuál es el criterio objetivo en el que no interviene si están gobernados por A, por B o por C, y además qué cantidad van a recibir, se puede hacer exactamente lo mismo con los municipios, no hay que inventar nada. Y eso es lo que yo llevo toda mi vida en política demandando y lógicamente lo sigo haciendo ahora. Lo hago en la autonomía, pero lo hago también a nivel del Estado, mi partido, que es el que gobierna y de quien dependerá, lógicamente, con todos los partidos del arco parlamentario, teniendo en cuenta que no tiene mayoría, sacar adelante una ley que modifique esa ley de financiación. Y ahí veremos... Sí, perdón. No, perdona, que habla de esto, que parece que cuando comenta esta situación me viene a la imagen Pedro Sánchez con esas mejoras que se hace también, pues, por ejemplo, a la gallega se tiene un poco más olvidada que en otros lugares. Claro, eso es lo que dice la gallega, pero eso habrá que verlo, porque hasta ahora la Galicia ha recibido más recursos. Esto es un dato, yo no lo digo como militante socialista o como cargo partido socialista, es un dato objetivo que se puede comprobar en los presupuestos generales del Estado. Galicia ha recibido más recursos con Pedro Sánchez que con Mariano Rajoy. Y más inversiones, es un dato objetivo. Luego a la gente le gustará más Pedro Sánchez, le caerá peor, pues tendrá en cuenta unos factores u otros, que eso, lógicamente, todos tenemos que influir en el voto. ¿Los gallegos y los catalanes están a la misma? Pues no lo sé, porque hasta ahora de lo que se ha hablado es de un futuro proyecto de financiación que se va a negociar. Por lo tanto, se habla de un cupo catalán que a día de hoy no existe. Se habla de una sección en Cataluña que a día de hoy no existe. Lo que sí existe es una propuesta de condonación de deuda que sorprendentemente el presidente de Galicia dice que no acepta, cuando sí otros presidentes autonómicos del Partido Popular ya empiezan a decir que no les parece tan mal. ¿Por qué? Porque si no tiene sentido. Si, me imagino que tú, como yo y como mucha gente, tendremos una hipoteca. Si mañana nos llaman del banco y dicen, oiga, te condeno la hipoteca, independientemente de que tú debas 100.000 y yo debo 200.000, que dices, no, pues yo, como que él debe 200.000, le vas a perdonar 200 y yo solo debo 100 y me vas a perdonar 100, yo no quiero. Es un poco, ¿no?, ese refrán tan gallego de que para que te cegues eu quito un hoyo, que no tiene mucho sentido. Pues bueno, esa sí que sabemos que es una propuesta concreta que está sobre la mesa y que no se ha aceptado. Pero sobre financiación aún se está hablando, aún se va a hablar. El otro día hubo ese encuentro de los presidentes autonómicos con el rey y con el presidente del gobierno y se han emplazado a sentarse para hablar de financiación. Por tanto, yo lo que pido es que en Galicia, a mí como municipio, me garanticen que el reparto de recursos va a ser el mismo que Galicia le exija al Estado, con el mismo criterio de objetividad. Yo con eso ya me doy por satisfecho, porque el Estado, los recursos que a mí me transfiere como municipio al resto de municipios, a través de la participación de tributos del Estado, es totalmente justa y objetiva. No depende que yo sea del PSOE, del PP o de lo que sea. Por tanto, es lo que solicito, y las convocatorias de ayudas del Estado para los municipios son iguales para todos. Ves que hay municipios del Partido Popular que están llevando inversiones importantes del Estado a través de fondos Next Generation, igual que los llevamos municipios de otras formaciones políticas, entre ellas del mío, ¿no? Por tanto, eso es lo que pedimos. Pero que la mayor parte de sus recursos no vayan a través de convocatorias. ¿Por qué? Porque eso nos obliga a dedicar el 80% de nuestro tiempo a tramitar expedientes que serían innecesarios si los recursos se dirigieran directamente y se repartieran con un criterio objetivo marcado previamente. Bernardo Fernández, ha sido un placer poderle tener esta noche aquí, agradecerle especialmente que en estas fechas, que me ha dicho que son cocinitas y el que tiene que cocinar, nos ha hecho un hueco aquí para venir hasta aquí, así que agradecerte, felicitarte estas fiestas e iremos viendo a ver si estos objetivos que se marcan, que quieren conseguir, se cumplen en 2025. Gracias por venir. Gracias a vosotros y feliz Navidad. Y feliz Navidad también a todos ustedes. Recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal, a la carta de YouTube o en la radio Metro FM en la 90.6. Que tengan un feliz día.